En la primera parte vimos a los apóstoles más conocidos, los nombres que la historia conservó con más claridad, las muertes que la tradición repitió durante siglos. Pero hay algo que no dijimos. Algunos de los apóstoles más difíciles de entender no son los que tienen más relatos, son los que casi no los tienen. Nombres que aparecen en una lista y luego desaparecen. Historias que se fragmentan, relatos que se contradicen, versiones que nunca terminan de encajar. Y sin embargo, esos son precisamente los que más inquietan, porque cuando la historia deja de ser clara, empieza el terreno del misterio. Hoy, en Divinidad Oculta, vamos a entrar en ese terreno, en los apóstoles olvidados, en los relatos más confusos, en las muertes que no tienen una sola versión y en las historias que sobrevivieron sin certeza. Porque a veces lo que no se puede reconstruir con exactitud es lo que más revela sobre lo que ocurrió. Felipe, el apóstol confundido con otro Felipe. Felipe es uno de esos casos donde la historia se complica. En el Nuevo Testamento aparecen dos figuras que a veces se confunden: Felipe el apóstol y Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Esa confusión hizo que algunas tradiciones posteriores mezclaran relatos, viajes y milagros. Felipe el apóstol aparece en el Evangelio de Juan con momentos interesantes. Es quien le dice a Natanael: ven y verás. Es también quien durante la última cena le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Esa frase tiene una fuerza enorme. Felipe no pide riqueza, no pide poder, no pide una señal pública, pide ver al Padre. Según varias tradiciones, Felipe predicó en regiones de Asia Menor y fue asociado con Hierápolis, en la actual Turquía. Sobre su muerte existen versiones distintas. Algunas hablan de crucifixión, otras de muerte natural. Y ahí está el punto. No tenemos una certeza única. Pero su caso nos deja algo revelador. Los apóstoles no solo murieron, también fueron absorbidos por la memoria de comunidades distintas. Cada región que recibió una tradición apostólica quiso conservar una huella, una tumba, una reliquia, una historia. Y en ese proceso la historia y la devoción se entrelazaron. A veces de forma clara, a veces de forma confusa y a veces de forma imposible de separar. Bartolomé, el martirio más inquietante de la tradición. Bartolomé aparece en la lista de los apóstoles, pero el Nuevo Testamento no nos cuenta casi nada sobre él. Su nombre significa algo parecido a hijo de Tolmai. Algunos lo han identificado con Natanael, aquel hombre a quien Jesús describe como alguien sin engaño, pero esa identificación no es segura. Lo que sí es fuerte es la tradición sobre su muerte. Según relatos antiguos y medievales, Bartolomé predicó en zonas como Armenia o regiones orientales, y allí habría sido ejecutado de una forma especialmente dura, desollado y luego decapitado. No vamos a recrearnos en el detalle, no hace falta. Lo importante no es el morbo. Lo importante es entender por qué esa imagen quedó tan grabada en el arte cristiano. Durante siglos, Bartolomé fue representado con un cuchillo o incluso sosteniendo su propia piel como símbolo de martirio. Una de las imágenes más famosas aparece en el juicio final de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina. Y aquí hay un dato curioso. Algunos han sugerido que el rostro de la piel que sostiene Bartolomé en esa obra podría ser un autorretrato de Miguel Ángel. Sea o no sea cierto, la imagen es poderosa. Bartolomé se convirtió en el apóstol del cuerpo despojado, del testigo llevado al límite, del hombre cuya memoria fue narrada a través de una de las muertes más impactantes de la tradición cristiana. Históricamente no podemos probar cada detalle, pero culturalmente su martirio marcó el imaginario cristiano durante siglos.
Santiago, hijo de Alfeo, el apóstol casi invisible. Santiago, hijo de Alfeo, es uno de los apóstoles más difíciles de rastrear. Aparece en las listas, pero casi no tiene escenas propias. No debe confundirse con Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, ni con Santiago el Justo, el hermano de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén. 3 Santiagos, 3 figuras distintas y siglos de confusión. A Santiago, hijo de Alfeo, a veces se le llama Santiago el Menor o el Menor, pero su identidad exacta ha generado debate. Sobre su muerte las tradiciones varían. Algunas lo vinculan con martirio, otras son difíciles de separar de los relatos atribuidos a Santiago el Justo. Y aquí aparece un dato importante para el guión de la historia cristiana. No todos los apóstoles dejaron una biografía clara. Algunos quedaron como nombres en una lista sagrada, pero esos nombres importaban, porque para las primeras comunidades las autoridades apostólicas era memoria, legitimidad y conexión con Jesús. Santiago, hijo de Alfeo, es el apóstol que nos recuerda que en la historia antigua a veces el silencio no significa ausencia. Significa que hubo vidas enteras que pasaron a la tradición con apenas una línea, y aún así, esa línea sobrevivió. Judas Tadeo, el apóstol confundido por su nombre. Judas Tadeo cargó con un problema enorme, su nombre, Judas, el mismo nombre del traidor. Por eso, en muchas tradiciones se le llamó Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote. En el Evangelio de Juan aparece una breve intervención de Judas, no el Iscariote. Le pregunta a Jesús por qué se manifiesta a sus discípulos y no al mundo. Esa pregunta es profundamente humana. ¿Por qué unos ven y otros no? ¿Por qué unos entienden y otros permanecen cerrados? Después de la ascensión, su historia se vuelve tradición. Se le vincula con predicación en regiones como Siria, Mesopotamia, Armenia o Persia, muchas veces junto a Simón el Celote. Según una tradición, ambos murieron mártires. Judas Tadeo terminó convirtiéndose en uno de los santos más populares de la devoción cristiana, especialmente como patrono de las causas difíciles o imposibles. Y eso es curioso. El apóstol que vivió a la sombra de un hombre maldito terminó siendo invocado por quienes sienten que ya no tienen salida. Su vida histórica es difícil de reconstruir, pero su fuerza simbólica es enorme. Judas Tadeo representa al discípulo confundido con otro, al nombre que necesitó ser limpiado, al apóstol que sobrevivió al peso de una sombra que no era suya. Simón el Celote, el apóstol del fuego político. Simón es llamado el Celote, y ese detalle abre una puerta inquietante. Los celotes fueron un movimiento judío asociado a la resistencia contra Roma, aunque no todos los estudiosos están de acuerdo en qué significa exactamente el título aplicado a Simón en los evangelios. ¿Era realmente miembro de un movimiento político radical o simplemente era alguien lleno de celo religioso? No lo sabemos con certeza, pero el nombre quedó. Simón aparece muy poco en los textos canónicos. Sin embargo, la tradición lo llevó a predicar en diferentes regiones y muchas veces lo unió a Judas Tadeo. Algunas tradiciones dicen que murió en Persia, otras dan versiones distintas. Una de las más conocidas lo representa martirizado con una sierra, motivo por el cual ese instrumento aparece en su iconografía. Pero también hay tradiciones que hablan de una muerte pacífica. Y eso nos devuelve al punto central de este video. La muerte de muchos apóstoles no es una fotografía histórica exacta, sino una memoria transmitida por comunidades que intentaron explicar cómo terminó la vida de quienes llevaron el mensaje de Jesús. Simón el Celote es fascinante porque representa algo que pocas veces se menciona. Jesús reunió a personas muy distintas. Un recaudador de impuestos como Mateo, un posible celote como Simón, pescadores, hombres impulsivos, hombres silenciosos, hombres que dudaban y hombres que traicionaron. Ese grupo no era perfecto
y quizá por eso su historia resulta tan poderosa. Judas Iscariote, el final del apóstol que abrió una herida. Judas Iscariote no murió como los demás. Su final no fue recordado como martirio, sino como tragedia. Los evangelios lo presentan como el discípulo que entregó a Jesús, el hombre del beso en Getsemaní, el hombre que se convirtió en sinónimo de traición. Pero incluso su muerte tiene un misterio textual. El Evangelio de Mateo dice que Judas, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata y luego se quitó la vida. El libro de los Hechos presenta otra versión, vinculada al campo de sangre, a Akeldama y a una muerte descrita de forma distinta. Durante siglos, lectores, teólogos e historiadores han intentado armonizar ambos relatos o explicar sus diferencias. Pero el punto más fuerte quizá no sea técnico, es espiritual. Judas no es solo el traidor, es la grieta dentro del círculo, la prueba de que incluso dentro del grupo más cercano a Jesús hubo ambición, confusión, oscuridad y fracaso. Y por eso su lugar tuvo que ser ocupado. Matías fue elegido en el libro de los Hechos para restaurar el número 12. Sobre la muerte de Matías también existen tradiciones distintas. Algunas lo ubican predicando lejos de Jerusalén. Otras lo conectan con martirio. Otras no ofrecen una certeza clara. Pero su elección revela algo muy profundo. Para los primeros cristianos, el número 12 debía completarse. La historia no podía terminar con una silla vacía. Es parte de la historia. Sabemos con más fuerza algunos destinos. Otros nos llegan a través de tradiciones antiguas y otros permanecen en una zona donde la historia y la memoria se mezclan. Pero si este viaje solo tratara de reconstruir muertes, se quedaría corto, porque el verdadero misterio no está solo en cómo terminaron sus vidas, sino en lo que ocurrió después. Como un grupo pequeño, sin poder, sin ejército y sin protección, logró dejar una huella que atravesó siglos. Cómo esos nombres, algunos apenas mencionados en los textos, terminaron presentes en iglesias, símbolos, obras de arte y tradiciones en todo el mundo. Quizá la respuesta está en algo más profundo, en que para las primeras comunidades cristianas, sus vidas y sus muertes no eran solo finales, eran testimonios. Porque en griego la palabra mártir no significaba primero muerte, significaba testigo. Testigo de algo visto, de algo vivido, de algo que no podía negarse. Por eso sus historias siguen incomodando, porque nos obligan a hacernos preguntas que no tienen respuestas simples. ¿Qué vieron estos hombres? ¿Qué creyeron haber visto? ¿Qué fuerza los llevó a cruzar fronteras, soportar persecuciones y quedar grabados para siempre en la memoria del mundo? Y quizá la pregunta más inquietante no sea cómo murieron, sino porque 2000 años después todavía seguimos hablando de ellos. Si este viaje te dejó una pregunta, una duda o una señal, suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y déjame tu like para seguir explorando juntos los textos antiguos, los símbolos olvidados y las historias sagradas que todavía guardan secretos. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo desconocido. Recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Hasta el próximo misterio.